Bienvenidos una vez más a un vídeo. En esta ocasión vamos a hablar del tema 3 de la asignatura, los procesos matemáticos en la educación secundaria. Y bueno, me apetecía hacer este vídeo para dar un poquito de claridad y poner en contexto el segundo tema que aparece en el manual de la asignatura con el que estamos trabajando. Entonces, bueno, esta presentación, digamos, trata de completar y señalar algunos aspectos, sobre todo de la primera parte, y bueno, sería complementaria a la lectura del manual, ya que no cubre el contenido completo del capítulo, pero que creo que sí que os puede aportar, bueno, referencias a la hora de leerlo, porque es cierto que es un capítulo cargado de buenas ideas, pero también es cierto que es un poco denso y a veces, pues para aquel que no está demasiado acostumbrado al lenguaje matemático o al lenguaje de psicología de la educación, puede resultar un poco difícil. Entonces, bueno, este vídeo trata de compensar un poquito eso, poner en contexto un poco todo lo que es el capítulo y trata de aclarar algunos de los procesos generales de resolución de problemas. En principio, hay que entender como marco de referencia en el sistema educativo español el paradigma de las competencias. Ya hemos hablado de eso en otros vídeos, ya hemos visto que las competencias pues vienen de Europa, vienen de la Unión Europea, en los proyectos que se establecen para el marco común educativo europeo, y de alguna manera las competencias pues beben de sus fuentes de las teorías de las inteligencias múltiples, de la teoría de la inteligencia emocional, etcétera, ¿no? Digamos, como máximo exponente de las competencias o como referencia obligada para entender las competencias tenemos el modelo de PISA, y en ese modelo de PISA pues se habla o se describe esa competencia matemática, ¿no? Siempre hemos ahí visto cómo se desgranan las distintas digamos, elementos, los distintos elementos que componen la competencia matemática. Entonces hay que tener en cuenta que dentro de la competencia matemática pues existe esa idea o esa capacidad o subcompetencia de matematización, es decir, de coger un problema real, traducirlo a un lenguaje matemático y resolver, operar, manipular ese problema allí y dar resultados que sean luego aplicables a la realidad. Pero las matemáticas deben servir también. Una persona competente matemáticamente es una persona capaz de comunicarse. No solamente de comunicarse, es capaz de producir información, sino también ser capaz de recibir información por esta vía. Luego la comunicación es un tema importante también para esa competencia matemática. Por otro lado, bueno, las matemáticas, quizá lo más pegado al uso habitual o tradicional, pues sería esa utilización de las operaciones, de ese lenguaje simbólico, formal, técnico, para resolver ejercicios, aprender técnicas, destrezas, etcétera, que permitan, bueno, pues desarrollar y resolver esos problemas que suelen ocurrir. Es decir, de alguna manera, esta subcompetencia hace referencia a las herramientas necesarias, ¿no? para trabajar con la competencia matemática. Y existen otras partes de la competencia matemática, otras subcompetencias, como podrían ser la necesidad de razonamiento y argumentación. Esta es muy interesante porque las matemáticas, si por algo se caracterizan, es precisamente porque ayudan a razonar y permiten argumentar de forma objetiva o de forma basada en números, muchas veces, o en demostraciones o en argumentos numéricos, problemas o situaciones de la vida cotidiana. Entonces es muy interesante que se fomente esa idea, ¿no? Por supuesto, pues es necesario también para una persona que sea competente matemáticamente es ser capaz de diseñar estrategias que le permitan resolver problemas y utilizar las herramientas matemáticas precisamente para la resolución de esos problemas. Y un aspecto que cada vez cobra más fuerza es la potencialidad de las matemáticas como sistema de representación o como elemento capaz de representar de una forma más
eficaz algunos datos y algunos elementos de la vida cotidiana, ¿no? Ese es un poco el paradigma en el que nos movemos, un paradigma competencial general que dentro de la competencia matemática y muy influido por PISA, bueno, pues se puede desgranar o se puede decir que hay una serie de capacidades mucho más allá de lo que es el cálculo repetitivo de algoritmos o la incorporación de técnicas de cálculo cada vez más abstractas y amplias, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una llamada de atención importante que hace que surja esa necesidad de trabajar la resolución de problemas, que surja esa necesidad de trabajar los razonamientos matemáticos que permiten resolver problemas. Entonces, un poco también siguiendo esa idea y esa descripción de PISA de la competencia matemática, pues debemos generar situaciones de aprendizaje donde se formule, es decir, donde las personas sean capaces de reconocer qué parcelas del problema son susceptibles de tratarse matemáticamente, donde se empleen las matemáticas, es decir, se empleen aquellos conceptos, contenidos, datos para hacer razonamientos y donde se interpreten también los resultados que sean obtenidos. De alguna manera, estos tres elementos, el detectar y formular problemas de la vida real, el emplear de alguna manera las capacidades, las potencialidades matemáticas e interpretar los resultados en el contexto de esos problemas, ese ciclo, digamos, sería un poco el leitmotiv o un poco la idea que vertebra todo la enseñanza de las matemáticas en este paradigma competencial. Para desarrollar eso, pues lógicamente nos encontramos ante unos alumnos que son muy diferentes a lo largo de la secundaria. Tenemos alumnos de 12 años que, independientemente de la teoría psicológica de aprendizaje o de desarrollo que se siga, están en una etapa todavía digamos, muy incipiente del desarrollo del pensamiento formal y del pensamiento lógico abstracto, y terminamos con alumnos, si incluimos la etapa de bachillerato, de 18 años, donde esos niveles de razonamiento han aumentado progresivamente y ya podíamos hablar de alumnos en plenas facultades para ser capaz de desarrollar niveles de razonamiento altos, ¿no? Hay muchos modelos, en el libro de la asignatura tenéis más enfocado a lo que sería la resolución de problemas, que bueno, va a ser un poco el que nos guíe en este capítulo, pero existen otros modelos, como el modelo Van Gile, que permite establecer esos niveles de razonamiento para un área específica, en este caso, por ejemplo, la geometría. Entonces, bueno, es interesante. No voy a pasar por todos ellos, la idea es que se van, digamos, desarrollando progresivamente y que como profesores, pues igual que tenemos que determinar el conocimiento previo del alumno para proponerle actividades o situaciones de aprendizaje, sería interesante también conocer el nivel de razonamiento que tiene el alumno para, a partir de ahí, intentar conseguir el siguiente nivel, ¿no? Entonces, un buen ejemplo es la imagen que acompaña esta transparencia, en la que un alumno que estuviera a un nivel de razonamiento muy inicial, como podían ser los alumnos de infantil, de primaria, cuando le presentas esos objetos, los ve en conjunto, los ve como un objeto geométrico completo y los aprende a clasificar, ¿no? Posteriormente se van dando pasos, ya a finales de la primaria, a principios de la secundaria, en la que empezamos a fijarnos en las partes de esos objetos. Por ejemplo, en este caso, pues que son objetos todos ellos que tienen 4 lados y pues por tanto tienen 4 lados. Podríamos hablar de diagonales, podríamos hablar de ángulos que se forman en esos objetos, podríamos hablar de paralelas, de lados paralelos, de paralelismo, etcétera. Entonces los alumnos poco a poco empiezan a identificar, empiezan a dejar de ver la figura y a profundizar en los elementos que tiene la figura, y a partir de ahí pues se va produciendo un proceso en el que el alumno puede empezar a establecer pequeñas digamos, ideas o pequeñas intuiciones matemáticas. Por ejemplo, puede establecer
que las diagonales de todas esas figuras, bueno, pues se cortan en un punto central de la figura. Puede incluso razonar, ¿no?, que un cuadrado es a la vez una figura con lados paralelos 2 a 2, pero también una figura que tiene 4 ángulos de 90 grados, con lo cual, bueno, podríamos ir avanzando en esa idea, como se ve ahí, de clasificar las figuras ya no solamente por su forma, sino por sus características internas. Y a partir de ahí, pues ya se pueden establecer niveles posteriores de deducción más lógico-deductiva, más partiendo de unos axiomas, etcétera. Incluso, pues un poquito más adelante se podría hablar de geometrías no euclídeas, por ejemplo, ¿no? En el caso de la geometría, que sería un poco el desplegable en el modelo Van Gile. Como veis aquí, pues el desplegable en la resolución de problemas pasa de un aprendizaje memorístico, de tratar de memorizar el procedimiento para resolver ese problema y practicarlo todo lo que se pueda, a entender realmente cuál es la forma de resolver ese problema, luego a entender que no se trata de resolver casos particulares y que no, que lo interesante es aprender a resolver problemas mediante el establecimiento de hipótesis, de conjeturas, de pruebas, etcétera, que me permitan, y luego ya posteriormente, pues en niveles más altos, bueno, se podría hablar de hacer investigaciones completas, intentar resolver problemas que están abiertos, etcétera, incluso ya a un nivel muy alto, pues el preocuparse por las estructuras subyacentes, ¿no?, a las situaciones matemáticas y las relaciones que se pueden establecer en esas estructuras. Bueno, de alguna manera esto lo podemos ver también en el álgebra y en otras muchas disciplinas, ¿no?, en la que se empieza pues intentando averiguar el número, luego intentando establecer una serie de reglas de cálculo para las ecuaciones de primero, de segundo, tercer grado, luego posteriormente intentando, digamos, clasificar esos grupos en una disciplina superior, ¿no?, en la que nos interesa más la estructura, etcétera, ¿no? Son esquemas que permanentemente están ahí y se pueden aplicar a muchos, pero que tenemos que tener en cuenta que un profesor muchas veces baja la escalera y pasa de un nivel de razonamiento a otro, y eso es muy, muy relevante y hay que hacer. En cuanto a la resolución de problemas, bueno, pues hay una serie de procesos generales que debemos conocer y en la medida de lo posible potenciar. Tenemos unos procesos de generalización y de particularización que, digamos, son las dos caras de una misma moneda, y tenemos unos procedimientos de conjetura y de justificación que, bueno, van a ser claves, ¿no?, a la hora de resolver problemas. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos para bueno, pues concretar o definir un poquito mejor en qué consisten. La generalización, en realidad, pues se podría definir con ese ver lo general en lo particular, ¿no? Entonces, digamos, partiendo de una situación particular, vamos a tratar de establecer un paralelismo. Vamos a tratar de generalizar el resultado que hemos obtenido para ese problema, para esa situación, a otras cosas. Lo que estamos haciendo de alguna manera es ampliar o extender un modelo a más allá de la situación que lo ha generado, ¿no? Tratar de, bueno, si esto sirvió en esta ocasión, tal vez sirva para resolver un problema superior. Y eso, pues muchas veces se hace identificando un elemento común en distintos problemas, definiendo un poco mediante afirmaciones, pues cuál es ese elemento común, qué carácter, qué condiciones tienen el modelo matemático que estamos intentando, y sobre todo transfiriendo aquellas generalizaciones que ya conocemos a situaciones nuevas, ¿no? De alguna manera son mecanismos muy habituales y se pueden trabajar. En el libro de la asignatura, en el manual, os animo a leer los ejemplos que vienen, porque sí que son ejemplos muy característicos y muy interesantes, ¿no?, y que permiten incluso, pues, visibilizar mucho mejor el concepto de generalización. Pero bueno, es esa idea de, a partir de algo que ha funcionado, tratar de generalizar, ¿no? A partir de eso. De hecho, un poco la imagen trataría de eso. A partir de un diseño de éxito, como podía ser los Lego, pues todas las posibilidades que se pueden dar a ese diseño de éxito, ¿no?, y tratar de extender ese modelo que había funcionado en un caso a una situación, a un caso más general, que abarque muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, esa sería un poco la idea de la generalización, que por otro lado es un proceso que surge de forma totalmente normal y cotidiana. Los alumnos siempre están a la búsqueda del truco, ¿no? Esa búsqueda del truco pues trata un poco de
una vez he resuelto un problema que me ha resultado muy concreto, voy a intentar aplicar el mismo truco a otra situación similar para resolverlo. Y eso es algo interesante que hay que trabajar, naturalmente teniendo en cuenta lo que decíamos antes. No es lo mismo trabajarlo con 12 años y no es lo mismo trabajarlo en bachillerato, y ahí pues viene bien definido, y también tenemos la legislación que nos ayuda, pues esos criterios o estándares de evaluación, esos contenidos de ese bloque cero, ¿no?, que debe permear todo el currículum, que es la resolución de problemas. En el caso de la particularización, bueno, pues es un poquito el caso contrario, ¿no? Se trata de encontrar pistas considerando pues un conjunto y separando una pequeña parte de él para analizarlo en más detalle, incluso separando un único elemento de ese conjunto para bueno, observar pautas, traducir ese conjunto general a una expresión algebraica que lo haga más sencillo de manipular, de representar, representarlo gráficamente, intentar encontrar en una situación general, una expresión general, pues algunos elementos. Eso. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues dando valores, ¿no?, particularizando esa situación para cuando hay un caso, cuando hay dos casos, cuando hay tres casos, con la idea, con la intención de encontrar un poco cómo se puede traducir ese enunciado, ese problema general. También se puede analizar un caso más sencillo. Bueno, a veces es una buena técnica, ¿no?, cuando no sé resolver un problema porque es demasiado amplio. Bueno, voy a intentar resolver un problema más sencillo. Tenéis buenos ejemplos en el libro sobre esto, especialmente de geometría. Y también se pueden particularizar a partir de un caso especial, ¿no? Vamos a mirar el caso más especial posible, y a partir de ese caso especial pues vamos a intentar encontrar cómo funciona el caso general, ¿no? Entonces, bueno, son dos mecanismos que funcionan, digamos, a la hora de enfrentarse a un problema, y que son muy interesantes cultivar, porque tenemos que tener en cuenta que los niveles de razonamiento no se producen únicamente por el desarrollo del individuo. Es la educación la que hace posible que se produzcan esos desarrollos dentro de los niveles de razonamiento. Es la acción del docente, es la acción del sistema educativo la que permite a una persona llegar más allá de lo que haría por separado, ¿no? Entonces es un poco esa zona de desarrollo próximo de Vygotsky, etcétera, que está por ahí. Entonces tenemos que entender que no solamente podemos enseñar algoritmos, sino también tenemos que dar la oportunidad a los alumnos de generalizar y particularizar situaciones, y hay buenos ejemplos en el libro para hacerlo. En cuanto a otros dos procesos que se producen posteriormente, pues sería esta conjetura, es decir, una vez uno ha generalizado, ha cogido una situación, problema, y ha encontrado una posible vía de resolución que sirve para más enunciados, o a la inversa, a partir de una situación general ha conseguido particularizar una situación que funcione en un único caso, pues lo que se trata es de conjeturar, se trata es de preguntar por qué eso va a funcionar o por qué eso no va a funcionar. Entonces, de alguna manera la particularización nos ha señalado el camino de algo que parece ser cierto, y eso hay que definirlo, hay que expresarlo mediante una conjetura, ¿no? Bueno, esto creemos que se podría aplicar de esta forma, y que este método es válido para un montón de situaciones. Una vez se ha hecho esa conjetura, lógicamente hay que justificarla. Tenéis a la derecha la imagen del último teorema de Fermat. Bueno, podríamos hablar si eso, ¿no?, que planteó en un, como sabéis, en un margen de una hoja, en el que él establecía en 1670 pues que esa igualdad solamente se cumplía para el caso de que n fuera 2, ¿no?, que a partir de ahí pues no se cumplía. Y bueno, pues vimos que una cosa es conjeturar, una cosa es plantear una idea que parece a partir de la intuición que se cumple en algunos casos, y así fue como lo hizo Fermat. Y otra cosa muy diferente es Fermat, ¿no? Es demostrar, ¿no? Tardó, como veis, pues más de 300 y pico años, ¿no?, en ser demostrado como cierto por Andrew Wiles en 1995, y bueno, pues se considera uno de los problemas históricos y más fértiles que ha intentado resolver un montón de matemáticos. Fijaos que puede tardar en muchos casos esa justificación muchos años, pero eso no nos debe asustar.
nosotros tenemos que intentar que nuestros alumnos poquito a poco y en función de sus capacidades puedan empezar a hacer esas pequeñas justificaciones, esas pequeñas demostraciones. A veces esas demostraciones serán muy informales, es decir, verificarán que una cosa es válida para algunos casos concretos y eso les servirá para decir que eso es válido siempre. Bueno, nosotros ahí podemos utilizar algún caso o llevarles a un caso en el que eso no sea cierto, para demostrarles que no basta con tener mucho éxito en casos particulares como para predecir que eso va a funcionar así siempre, que en matemáticas con encontrar un único caso que no funcione, pues ya podemos refutar en este caso esa conjetura o a lo mejor modificarla e intentar refinarla, ¿no? Que es un poco esa idea. Eso sí se puede hacer con los alumnos y se les puede pedir que comprueben si aquello que intuyen se verifica en algunos casos. Luego posteriormente, bueno, pues se puede intentar no solamente hacer eso, sino también que se apoyen en propiedades matemáticas conocidas para tratar de demostrar o tratar de justificar sus argumentos, sus propiedades. Entonces, bueno, pues en ese sentido podemos animarles o podemos incluso presentarles algunas demostraciones interesantes que se puedan dar en la ESO, poquito a poco insistiendo. Pero nunca debemos dejar de lado la oportunidad de demostrar en clase algún teorema, ¿no? Incluso podemos utilizar una demostración física, ¿no? Hay demostraciones muy bonitas de manipulativas, por ejemplo del teorema de Pitágoras, pero que hacen que, bueno, que poco a poco nosotros vayamos tratando de inculcar en nuestros alumnos que las ideas, más allá de ser buenas conjeturas, deben ser probadas. Incluso pues en niveles más altos de secundaria y de bachillerato podemos utilizar al menos pues algunos mecanismos como la reducción al absurdo, la demostración por inducción o por deducción de alguno de los propiedades o alguno de los conceptos matemáticos que estemos trabajando en clase. Así que yo creo que es muy importante introducir demostraciones alcanzables en las clases y además es algo que, como decimos, viene a completar ese paradigma del que hablábamos competencial. Todo esto de la resolución de problemas, que se incluye como un bloque cero, tiene ese fin de resolver problemas, de tratar de hacer pequeñas cosas en clase en ese sentido y de trabajar con ellos la capacidad de resolver problemas, ¿no? Y eso es importante desarrollarlo. En cuanto a esta disposición de la ley en la que se habla de la resolución de problemas como algo clave, pero se establece en un bloque cero, eso tiene un peligro. El peligro es que muchas editoriales ese bloque cero incluyen algunos elementos de problemas al principio de los libros, pero luego no permea esa idea. Entonces, al no tener eso de esa manera realizado, pues tenemos ese problema posterior, ¿no? de que al no haber un tema asociado a la resolución de problemas, pues se cae muchas veces en el error de que esa resolución de problemas no se realiza y seguimos prestando mucha más atención a los otros 4 o 5 bloques de probabilidad, de estadística, de álgebra, de aritmética, de geometría, etcétera, y no prestamos atención suficiente a este bloque que, como decimos, es vital y clave en la resolución de problemas, ¿no? Entonces es muy muy interesante y muy importante el que tomemos conciencia de eso y el que lo llevemos a cabo en las clases, ¿no? Y de ahí a, bueno, sintetizar estos 4 procesos en un cuadro que tenéis en el libro, que está sacado de allí, en el que, como veis, ante un problema, como podría ser el de la imagen, de imaginaros clasificar o hacer posible ordenar todo ese caos, ¿no?, que hay ahí, ante una situación real, lo que tendríamos que hacer es utilizar estos mecanismos. Podríamos particularizar, tratar de empezar a plantear lo que realmente quiero hacer, lo que tengo a mi disposición y puedo usar en esa idea de abordaje. Se trataría de tratar de
bueno, reducir el problema a un caso más concreto, una cosa más pequeñita, pero también podríamos generalizar y ver qué cosas han funcionado en otras situaciones, tratar de aplicar en este caso pues esa comprobación, esa reflexión, esa generalización, a ver si de esa forma podríamos resolver ese problema. Y luego, una vez particularizado y generalizado, lo interesante es definir una estrategia de ataque, ¿no? En este caso, una vez ya uno empieza a tener una intuición de por dónde puede resolverse ese problema, pues se tendría que plantear si eso puede o no puede ser y por qué podría o no podría funcionar. Y a partir de ahí, pues entran esos otros dos procesos, el de conjeturar y el de justificar, que en un momento dado, pues una vez ya tenemos esa idea, esa intuición, pues planteamos esa conjetura, a la que volveremos cíclicamente si no conseguimos dar respuesta, y intentamos, una vez tenemos esa conjetura, pues utilizarla para resolver el problema y justificar al final si eso ha sido o no válido, o si nos va a ser válido o no. Entonces, de alguna manera, ese sería un poco el cuadro de síntesis. El libro de la asignatura, yo no voy a entrar en él, luego tiene la particularización, es muy interesante también, de procesos específicos de la geometría. En este caso, bueno, pues es interesante que lo tengáis en cuenta de cara al control, que esa es una parte que no está contemplada en el vídeo, pero que también es interesante que leáis y que tendrá algún reflejo en las preguntas del control. Así que, bueno, os animo a que lo leáis. En principio este vídeo llega hasta aquí, así que nada, como siempre, muchas gracias. Estoy a vuestra disposición en foros, mail o teléfono o cualquier otra de las situaciones, y espero que pronto podamos ponernos en contacto. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención.